Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy nos toca pues el tema sobre el trabajo. ¿Cuál será la importancia del trabajo? Como sabemos, el trabajo es importante para cada uno de nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades. Como por ejemplo podemos observar aquí los agricultores, acá de repente los ingenieros, arquitectos, los doctores, o sea, todos tenemos la necesidad de trabajar para poder llevar pues un pancito a la mesa, ¿no? Para poder solventar nuestros gastos. Entonces, ahora vamos a hablar qué es el trabajo. Muy bien, acá observamos qué es el trabajo. Dice que el trabajo es la actividad consciente, física o mental del hombre, por medio de la cual trata de superar la escasez y obtener los bienes que satisfacen sus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Que es indispensable, es obligatorio el trabajo, es consciente porque busca nuestra, ¿qué cosa? Habilidades, nuestra creatividad para poder trabajar y de esa manera obtener un fin económico. ¿Cómo podemos observar en estas imágenes? ¿No? Hay diferentes tipos de trabajadores, ya sean intelectuales con el pensamiento o también a través de la parte física, ¿no? Que utilizan las manos y, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, acá esta persona que está pues llevando todos sus implementos para poder realizar su trabajo. Ahora pasamos, ¿cuáles serán las características del trabajo? O sea, ¿por qué se caracteriza el trabajo? ¿No? Como podemos observar en esa imagen. Muy bien. La primera característica. Es una actividad humana consciente. ¿Por qué es una actividad consciente? Porque toda persona tenemos diferentes tipos de habilidades, ¿no? Seamos conscientes en qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a realizar para poder, ¿no? Obtener una retribución, o sea, un salario. La segunda característica, persigue un fin económico. ¿Por qué persigue un fin económico? Porque necesitamos percibir dinero, ¿no? Un sueldo por nuestro trabajo, que nuestro trabajo tiene que ser reconocido. Es obligatorio porque no se puede eludir, porque todos tenemos la necesidad de trabajar. Actualmente, hoy en día estamos confinados, pero más adelante todos saldremos a trabajar. ¿Para qué? Para poder pues satisfacer necesidades de nuestras familias. Es dignificante porque al realizarlo deja una satisfacción, porque todo trabajo es digno, todo trabajo que uno realiza y se siente satisfecho, contento con su trabajo. Una persona que recicla, ¿no? Por ejemplo, una persona que trabaja en la construcción, ¿no? Un mecánico, un médico, un arquitecto, un maestro, ¿no? Todo trabajo es dignificante. Muy bien, ¿cuáles serán las clases de trabajo? ¿No? Tenemos varias clases. Una de ellas es según su actividad predominante. Entonces, ¿cuáles son las actividades no predominantes? La actividad que es número uno es intelectual. Todos los trabajadores que trabajan, ¿no? A través con su actividad del pensamiento, ¿no? Pensamiento.
Entonces, ¿quiénes serán estas personas que van trabajando con su pensamiento? Son aquellas personas como por ejemplo los profesionales, ingenieros, arquitectos, maestros, psicólogos, y así como podemos observar en esta imagen, ¿no? Aquí utilizan pues su intelecto. Muy bien. El otro es manual, que es el físico. Es el trabajo físico que va empleando las manos y de la fuerza muscular, como por ejemplo podemos observar aquí, ¿no? Por ejemplo, un carpintero, un gasfitero, un albañil, ¿no? También puede ser, por ejemplo, un zapatero, y así. Entonces, diferentes tipos de trabajo que se realiza manualmente. Y todo este trabajo es dignificante porque uno se siente contento con su trabajo y finalmente percibe un fin económico. Muy bien, según responsabilidad. De acuerdo a la responsabilidad, también se clasifica en dos. El director es la persona encargada, ¿no?, en tomar las iniciativas, la organización, el mando. El director es el empleador. El director puede ser el jefe, quien toma las iniciativas y organiza, ¿no?, pone los horarios, contrata a los trabajadores. Entonces, acá, por ejemplo, podemos observar en esta imagen. Él es el director, el jefe, o de repente el coordinador, y va a ser el ejecutor. Ahí está, el ejecutivo. Son los que cumplen las disposiciones del director. Entonces, son las personas que cumplen los mandatos del director. Entonces, este es el empleador y este es el empleado, ¿no? El director es que lo contrata a las personas, el ejecutivo somos los, ¿no?, somos los que vamos a cumplir todas las disposiciones con las órdenes tomadas por el director. Según las condiciones del trabajador. Según las condiciones del trabajador. Se divide también en dos. Dependiente. El trabajador dependiente. Es el trabajo que se realiza para un empleador que fija el horario, que fija su sueldo y lugar de trabajo, dónde va a trabajar, qué va a hacer. Entonces, dependiente, ¿qué cosa es? Es una persona que tiene que depender de su empleador, de su jefe. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes pueden entender, ustedes son dependientes porque dependen de sus padres porque no trabajan, ¿no? Económicamente, ustedes dependen de sus padres. Entonces, en este aspecto, el trabajador, o sea, el empleador, depende de quién, de su empleador, de su jefe. El trabajador independiente es el que trabaja, ¿no? Es el trabajo que se realiza por su propia cuenta y toma sus riesgos. Es un emprendedor, ¿no? Como por ejemplo aquí pues estamos observando en esta imagen, él trabaja, él depende, él es su jefe, o sea, es su jefe, él es su empleador, ¿no? Y así va independizándose y va formando una empresa y así. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Dependiente, que yo voy a depender de un empleador. Independiente, yo soy mi propio jefe, yo soy el propio trabajador, ¿no? Puedo ingresar la hora que quiera, puedo tomar las decisiones, etc. Entonces, ese es según la condición del trabajador. Especialización y división del trabajo. Muy bien. Cada trabajo se tiene, ¿no? Hay unas especializaciones y divisiones. Acá como por ejemplo estamos observando. Perdón. Especialización.
La especialización. ¿Qué es la especialización? Dice, es la concentración del esfuerzo en una determinada actividad o producción. Como por ejemplo, los agricultores, ¿no? Son especialistas en cultivar la tierra. Los pescadores, por ejemplo, los gasfiteros, un mecánico, un cirujano, una costurera, y así. Acá, por ejemplo, podemos observar en esta imagen, ¿no? Un mecánico que va arreglando, porque en mecánico hay diversidades de, por ejemplo, no simplemente que va tomando uno que arregla motores, el otro arregla lo que es la electricidad y así. Acá, por ejemplo, los cirujanos, hay diferentes tipos de cirujanos, y acá, por ejemplo, estamos observando los arquitectos, los bomberos, los deportistas, y así sucesivamente. Muy bien. División del trabajo. Es la distribución de las actividades de producción entre los miembros de una sociedad. Como podemos observar aquí. O sea, vamos dividiendo, ¿no? A cada trabajador, por ejemplo, aquí puede ser, ¿no? Vertical, colateral, etc. Aquí vamos dividiendo a dónde va, por ejemplo, aquí una sección, como por ejemplo los mercados, ¿no? Hay sección de pescado, hay sección de abarrotes, hay sección de frutas, hay sección de, por ejemplo, de carne, de pollo, y así sucesivamente. Entonces vamos dividiendo, vamos organizando. Aspectos demográficos del trabajo. En los aspectos demográficos del trabajo vamos a ver prácticamente la P. ¿Y qué cosa es la P? Estamos hablando de la población en edad de trabajar, ¿no? Son aquellas, ¿no? Son aquellas poblaciones definidas por las normas internacionales como aptas en cuanto a edad para el ejercicio de funciones productivas. O sea, en el Perú se considera a toda la población a partir de los 14 años hasta los 65 años de edad, una aproximación. Esta se subdivide en la población activa y la población inactiva. La población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Acá, por ejemplo, estamos observando la población económicamente activa. Son todas las personas en edad de trabajar que ejerciendo o buscando algún puesto de trabajo. Y esto se va subdividiendo ¿en qué? En tres partes. La población económicamente empleada, ¿no? La PEA subempleada y la PEA desempleada. La PEA, por ejemplo, empleada, son las personas que se hayan realizando un labor para la cual se prepararon y perciben un ingreso superior al ingreso mínimo referencial. ¿Qué quiere decir esto? Son estas personas que tienen trabajo fijo, estable y adecuado. Son personas que perciben mensualmente su salario. Muy bien, o sea, acá, por ejemplo, como podemos observar, están constituidas ¿por qué? Por todas las personas que tienen un trabajo a tiempo completo. Son personas que perciben mensualmente, o sea, su trabajo es seguro. Ahora pasamos a la población económicamente activa subempleada. Son aquellas personas que tienen trabajo, pero no es adecuado. O sea, no es adecuado. El subempleado en el Perú se mide básicamente por dos conceptos, que es, acá por ejemplo, por horas y por ingresos. ¿No?
El subempleo por horas comprende aquellas personas que trabajando menos de 35 horas semanales quisieran trabajar más horas, pero no consiguen empleo. En cambio, el subempleado por ingreso comprende a aquellas personas que el ingreso de su trabajo no les permite un nivel de consumo mínimo. Entonces, en conclusión, subempleada por horas son los que trabajan menos de 35 horas semanales, pero desean trabajar más y están en condiciones de hacerlo y no encuentran trabajo. Y en conclusión de subempleados por ingresos son los que trabajan más de 35 horas semanales, pero su sueldo es inferior al valor de la canasta familiar. Ahora pasamos a la población económicamente desempleada. ¿Qué quiere decir esto? Personas que no tienen trabajo y se encuentran buscando empleo. El desempleo oculto es la población que no trabaja y que no busca trabajo o cree que no puede encontrar un empleo, como hoy en día nos está pasando, que la mayoría de las personas se han quedado sin trabajo. Están desempleadas por pandemia. Entonces, estas personas, ¿no? Estas personas desempleadas prácticamente son personas que no se encuentran trabajando, pero están disponibles para hacerlo y además buscan una plaza laboral. Y esto por estas personas que se genera ¿qué cosa? Los mercados informales. ¿Por qué mercados informales? Porque necesitamos trabajar, necesitamos tener un dinero para poder de repente solventar los gastos, ¿no? Para poder pagar nuestros servicios y por lo tanto tenemos que de repente convertirnos en personas, de repente trabajadores informales. Muy bien, ahora pasamos a la población inactiva. La población, muy bien, la población económicamente inactiva, el PI, son personas menores de 12 años o más años de edad que no desempeñan un trabajo o si lo desempeñan no perciben por él alguna paga, o sea, algún sueldo o remuneración. En conclusión, es el conjunto de personas en edad de trabajar, ¿no? En edad de trabajar que por diversas razones no participan en el mercado laboral. Es decir, aquellos que no realizan ni buscan realizar alguna actividad económica. Este grupo básicamente está constituido por quienes, por los estudiantes, como podemos observar acá, los jubilados o los pensionistas, los rentistas, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, como por ejemplo estamos observando, ¿no? Los ancianos, personas que están recluidas en las cárceles y así sucesivamente. Esas son las personas que no trabajan. Población económicamente inactiva. Muy bien. Ahora pasamos retribución al trabajo. ¿Qué es la retribución? La retribución, ¿no? El nombre de la retribución, ¿qué quiere decir? Es el salario, el sueldo. Y esta se puede dividir en las siguientes, ¿no? En siguientes tipos. Clases de salarios. ¿Y qué son clases de salarios? Son salario nominal. ¿Y qué es el salario nominal? Es el que se mide en unidades monetarias, dinero. El salario real es el poder de comprar, ¿no? Que tiene el salario nominal y está sujeto a la inflación del país.
El salario mínimo real es el mínimo salario que impone el Estado. Por ejemplo, ¿cuánto es nuestro salario mínimo? Era 930 por lo menos, ¿no? Ahora pues ha bajado más. Hay otros tipos de salarios, como por ejemplo salarios por obra, hay salarios, por ejemplo, por tiempo, hay salarios, ¿no?, en especies, hay salarios, por ejemplo, mixtos, y así. Tipos de salario. ¿Qué son los tipos de salario? O sea, los sueldos que vamos a recibir. Por ejemplo, jornal. ¿Qué es un jornal? Se paga diariamente en plazos semanales. Este tipo de salario lo reciben, por ejemplo, los obreros, ¿no?, prácticamente las personas o los trabajadores que realizan el esfuerzo físico, como los albañiles, ¿no?, etc. El sueldo. ¿Quiénes reciben el sueldo? Salario que reciben trabajadores estables y lo perciben principalmente de manera mensual. O sea, las personas empleadas que reciben mensualmente su sueldo. Honorarios. ¿Qué son los honorarios? Son salarios percibidos por una actividad profesional realizada hacia una persona o institución, o sea, por recibos, por boletas de pago. Hoy en día, ¿no?, es el famoso clavezón. El recibo que antes se emitía, hoy en día ya te pueden, por ejemplo, podemos cobrar a través de ¿qué? De tarjetas, de bancos, etc. ¿Qué son emolumentos? Emolumentos son salarios percibidos por altos funcionarios públicos. ¿Quiénes reciben este sueldo? ¿No? Reciben dice bien claro, los altos funcionarios públicos, como los alcaldes, los congresistas, ¿no?, los ministros, los presidentes y así. Pues aquí podemos observar cómo, por ejemplo, la retribución por nuestro esfuerzo que vamos a recibir, ¿no?, por nuestro esfuerzo mental, físico, vamos a recibir nuestros salarios o pagos. Muy bien, estimados estudiantes de quinto de secundaria, ya sabemos entonces qué cosa es el trabajo. Ustedes también realizan un trabajo, ¿no? ¿Cuál es su trabajo de ustedes? Es esto: estudiar, hacer las tareas, cumplir con los exámenes. Ese es su trabajo. Ustedes realizan un trabajo intelectual. Muy bien. ¿Cuál va a ser la tarea? La tarea, ¿no?, me van a hacer cuáles son los conflictos laborales y cómo se pueden solucionar. Acá les estoy dando ya. Tipo de conflictos. ¿Cuáles son los tipos de conflictos laborales? Son como por el paro, que hacen los paros, las huelgas, el boicot, el sabotaje, ¿no? Nosotros conocemos, por ejemplo, las huelgas, ¿no?, que hacen las paralizaciones, toman calles, toman pistas, etc. Entonces, ¿cómo yo puedo solucionar conflictos laborales? Muy bien. ¿Por dónde me van a enviar las tareitas? Por este número que ustedes observan. Si nos toca los días jueves, ¿no?, el curso de economía o geografía, ustedes me estarán haciendo llegar el día miércoles más tardar sus tareas. Muy bien, entonces con estas recomendaciones, por favor, espero que todos ya cumplan con sus tareas. Muy bien, bendiciones y espero pues que se cuiden, estimados estudiantes.